Bueno gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de lo que se conoce como la exposición. Hablar de la exposición es uno de los temas más difíciles y uno de los más difíciles de aprender en fotografía. Sin embargo, es uno de los más importantes y es muy difícil aprender para qué sirve cada uno de estos aspectos. Vamos a empezar por definir en principio qué es exposición. Tenemos que tener en cuenta de que se puede hablar de exposición en distintas formas, en distintas acepciones, y siempre, tenemos que tratar de contextualizar a ver de qué se está hablando. Por un lado vamos a encontrar que se suele hablar de exposición como el acto de exponer, ¿sí? Hay veces que vamos a referirnos a el ingreso de luz del exterior de la cámara hacia el interior de la cámara. Ahí lo que estaremos viendo es el acto de exponer, ¿sí? El acto de la exposición, permitir el ingreso de luz con un determinado tiempo, con una determinada apertura de diafragma, etc. Es decir, cuánta luz logra finalmente entrar desde afuera hacia adentro e impregnarse en la película o impregnarse, registrarse en el sensor, etc. Eso es el acto de la exposición. Pero por el otro lado podríamos llegar a juzgar la exposición como un resultado, ¿sí? Y también sería válido cuando alguien dice cuál fue el resultado de la exposición. Entonces tenemos una sobreexposición, una exposición que llamamos correcta, una subexposición, es decir, ahí estamos juzgando cuánta fue la luz que efectivamente llegó a nuestro sensor o a nuestra película. Entonces estas dos acepciones, y en la práctica podríamos llegar a encontrar alguna cuestión más, pero estas dos acepciones son las dos válidas. Lo importante es tener en cuenta de qué maneras nos estamos refiriendo y tratar de contextualizarlo en cada caso. En principio, con esto lo que podríamos decir que a mayor exposición, mayor cantidad de luz registrada, ¿sí? Eso sería una de las cuestiones más simples que podríamos llegar a definir. Hay tres posibilidades que se plantean por lo general, que es decir, hablar de una exposición correcta, ¿sí? Correcta entre comillas, y a partir de esto podríamos encontrar una exposición que tiene más luz de la que debería, lo que nosotros llamaríamos una sobreexposición, lo que conocemos también como una imagen quemada, ¿sí? Y lo que llamaríamos una subexposición, que es decir, una imagen que está muy oscura, a esa imagen le falta luz. Estamos hablando de una imagen que tiene la cantidad de luz que tiene que tener, o que le sobra o que le falta, ¿sí? Sin embargo, hablar de exposición correcta, como vemos acá, es medio confuso por momentos y relativo por otros. Tenemos que tener en cuenta que la cámara no tiene posibilidad de saber qué es lo que tenemos ubicado delante, a qué queremos fotografiar y tampoco de qué manera lo queremos hacer. Pero, ¿qué se le ocurrió a alguien? Que seguramente va a ser algo que esté comprendido entre el objeto más claro que pueda llegar a encontrar y el más oscuro. Es decir, pensando a ver qué es lo más claro que puede llegar a ver, alguien habrá dicho, seguramente sea algo muy clarito, muy claro como el algodón, por ejemplo, pero por ahí lo más claro que puede llegar a encontrar es algo como la nieve. El blanco de la nieve, el brillo blanco de la nieve, el reflejo más claro de la nieve, sería el objeto más claro que podemos llegar a encontrar en el planeta Tierra, al menos, ¿sí? Y también debe ser algo oscuro, por ahí mi ropa, por ahí algo más oscuro. Bueno, ¿qué es lo más oscuro que puede llegar a registrar el sujeto que esté manipulando la cámara? Terciopelo negro. Entonces, de esta forma se plantean dos extremos. Posiblemente hayan cosas hoy por hoy, existe el Kevlar negro, hay objetos un poco más oscuros, pero el terciopelo negro fue una de las primeras cosas con el menor índice de reflexión, es decir, las cosas más oscuras serían aquellas que menos luz reflejan, o mejor dicho, de otra forma, mejor dicho, la que más luz absorbe, ¿sí? Y por el otro lado va a ser algún objeto, lo más claro que pueda llegar a ubicar delante de la cámara, algo que tenga el mayor índice de reflexión posible o el menor índice de absorción, lo cual sería también lo mismo. Entonces posiblemente no tengo ni idea, diría la cámara, de qué me van a ubicar delante para que tome la foto. Pero yo sé que va a estar ubicada entre este extremo claro, ¿sí? De mayor reflexión, y este extremo oscuro o de menor reflexión o de mayor absorción, ¿sí? Por lo tanto, en efecto, no va a haber nada más claro que este límite claro y no va a haber nada más oscuro que este límite oscuro, y yo no tengo forma de saber qué va a ser. Pero ciertamente va a estar comprendido dentro de este rango. Entonces, ¿qué pasa si hacemos un promedio? Ese promedio lo que nos da es algo similar a esto, un gris, ¿sí? No va a haber nada más claro, por ejemplo, que la nieve, imaginemos que esto fuera nieve, ni nada más oscuro que el terciopelo, imaginemos que esto fuera terciopelo, ¿sí? Ese intermedio que surge es lo que se conoce como el gris medio.
Esto es una carta de gris medio, lo que conocemos como gris 18%. ¿Sí? El 18% es el 18% de reflectancia resultante entre el 4, que sería el índice de reflexión que tiene el terciopelo negro, y 81% que tiene la nieve, los reflejos más claritos de la nieve, como el objeto más reflectivo que haya. La raíz cuadrada de estas dos cosas nos da el 18%, que es lo que efectivamente conocemos. Esto es lo que conocemos como un gris 18%. Si nos ponemos a pensar, la cámara no tiene forma de ir a medir, porque hay varias formas de medir la luz. Yo puedo medir la luz que llega a mi cara, por ejemplo, la luz que está llegando de esta fuente de luz por acá, y utilizar un fotómetro de mano, como por ejemplo los que se usan, los que habrán visto seguramente en alguna producción de moda, en los cuales se ubica el fotómetro al lado del sujeto, el objeto, y se mide la cantidad de luz que llegó, para lo cual el fotómetro me devuelve un valor de diafragma, de velocidad de obturación y de sensibilidad de película, ¿sí? Según los datos que yo pusiera. Pero la cámara no tiene posibilidad, si estamos en un paisaje, estar donde están las montañas, por ejemplo, que son muy lejos. Entonces la única forma que tiene sensar es la luz que llega efectivamente, que reflejada desde los objetos a nosotros. Por eso se usan el sistema de reflexión, que nos determina una reflexión promedio de tus plantas, piedras, nieve. Puede llegar a ser entonces algo muy parecido a este gris 18%. Y eso es muy similar a lo que podría llegar a medirse con este tipo de fotómetros, que son los que miden efectivamente, si yo visualizo por acá, la luz que llega, ¿sí? Estos dos grandes tipos de fotómetros son los que se usan en la mayoría de las producciones y reciben el nombre de fotómetro de luz incidente, el que mide efectivamente cuánta luz llega a un determinado lugar, y el fotómetro de luz reflejada, el que mide cuánta luz ingresa, ¿sí? Que es reflejada desde los objetos hacia la cámara. La cámara entonces al interior lo que va a tener es un fotómetro de luz reflejada, va a medir cuánta luz llegó. Y va a estar esperando que sea algo entonces comprendido dentro de estos rangos, que va a ser muy similar al gris 18%. Entonces, lo que la cámara va a esperar como exposición correcta es que este gris 18% esté ubicado entonces a la mitad del rango, ¿sí? Esto va a ser ese promedio que estamos esperando encontrar. Si este gris 18% tiene más luz, se va a ver más claro de lo que debería. Si este gris 18% refleja menos luz, va a registrarse más oscuro de lo que debería, ¿sí? Y si nosotros registramos este gris medio en el medio de la exposición, digamos, de todos los valores posibles, el blanco va a ubicarse con detalle dentro de las altas luces y el negro va a ubicarse con detalle dentro de las bajas luces. De este modo, mediante ubicar el gris medio, vamos a tener una exposición correcta. Y eso es lo que hacen todos los fotómetros, ¿sí? Este fotómetro mide la cantidad de luz que llega hasta aquí, te dice cuánta luz llegó y a partir de eso te pregunta un valor de diafragma, de sensibilidad, un valor de tiempo y te otorga un diafragma. Más abierto, más cerrado, pero lo que vas a obtener con ese valor va a ser que cuando tomes la foto con esos parámetros, el gris medio va a caer en el medio de ese promedio. Y este tipo de fotómetros de luz reflejada va a ser exactamente lo mismo. La diferencia es que yo acá mido la luz que llega a una escena, no importa qué hay en el resto, estoy midiendo cuánta luz llega a esta pequeña esfera. Si esta esfera está en el lugar de la escena, entonces mi piel va a salir registrada con la cantidad de luz, digamos, en referencia a la carta de gris medio que tiene que tener. El blanco de la tipografía va a verse con la cantidad de luz que tiene que tener respecto al gris medio, etc., ¿sí? Pero si yo realizo una medición con el fotómetro de luz reflejada, lo que voy a obtener es un valor para una determinada superficie, ¿sí? Yo si mido sobre la nieve no es gris medio. Si yo mido sobre un tronco muy oscuro, el tronco no es gris medio. Entonces yo tengo que buscar un elemento que sea gris medio y tomar la medición, o hacer una medición sobre el objeto que yo quiera y ubicarlo luego en el lugar donde yo lo tengo que ubicar. Para eso yo les voy a dejar un video de cómo funciona este fotómetro de luz reflejada y un video que explica el funcionamiento de este fotómetro de luz incidente. Hay muchos tipos de cartas de grises. Esto es una carta de gris de cartón, que del otro lado posee un blanco, así que ya vamos a hablar de qué tipo de reflexión tiene. Este es otro modelo
que tiene, por ejemplo, la zona 5, que vamos a llamar más adelante, este gris medio, del cual vamos a hablar. Y también tiene un blanco, un gris más clarito, un gris no tan clarito, el gris medio, un gris más oscuro, hasta llegar a negro. Después tenemos los valores rojo, verde y azul, y los valores cian, magenta y amarillo, los cuales vamos a usar con fines de corrección de color. Este tipo de cartas, tanto esta como esta otra, son cartas que están calibradas, ¿sí? En realidad, al decir calibradas nos referimos a que la impresión no es una impresión hecha en un duplicentro común y corriente. ¿Qué me está asegurando el fabricante de este instrumento? ¿Sí? Porque al fin y al cabo es una herramienta. Me está asegurando que esto tiene el índice de reflexión que tiene que tener, ¿sí? El promedio entre esas dos zonas muy oscuras y muy claritas. Si esto yo lo imprimo, me creo con un valor entre 0 y 255, busco la mitad, que sería 127 de rojo, 127 de verde, 127 de azul, no voy a encontrar este gris medio. Voy a encontrar algo que sea cercano al gris medio, pero no lo podemos asegurar. Aunque las máquinas del duplicentro estén más o menos calibradas, no va a ser precisamente gris medio. Y de última, si tiene más o menos el valor, podemos llegar a decir, bueno, quizás tiene el valor, pero no va a ser gris, seguramente. Este tipo de cartas te aseguran de que esto es gris, y encima es gris medio, y que esto es blanco, y que no tiene un dominante de color rojo, ni verde, ni azul. Por eso este tipo de cartas son caras, por eso se toman siempre de los bordes, y no se agarran nunca así, agarrándola de esta manera, ¿sí? Así que es importante, de hecho esta está debidamente rotulada. Y aquí dice, no tocar, manipular de los bordes, ¿sí? Este tipo de instrumentos de medición siempre tienen que estar protegidos en un estuche de transporte, en un folio, en donde fuera, pero entonces siempre que vayamos a realizar una medición con un fin de calibrar una cámara, con un fin de realizar la exposición, luego lo vamos a guardar nuevamente. En este caso lo que tenemos es el color checker, el X-Rite, el que hemos usado para medir color, por ejemplo, o para tomar referencias de color, y acá arriba lo que vamos a encontrar son valores que van desde el blanco hasta el negro. Y en el centro tenemos este puntito que está ubicado acá, es el gris medio, ¿sí? Este es nuestro gris 18%. Este color chart, que es como se lo llama, además nos va a permitir hacer empate de cámaras, etcétera, perfilados de imagen y demás. Al interior de la cámara entonces lo que vamos a encontrar es un fotómetro de luz reflejada. El fotómetro va a tener un valor 0, un valor más 1, más 2, algunas cámaras tendrán más 3, ¿sí? Y después va a tener un valor menos 1, menos 2, algunas cámaras tendrán un valor menos 3. Un error general, suele ser cuando uno está comenzando, es ubicar siempre en 0, ¿sí? El fotómetro nos tiene que indicar que está en 0 cuando delante hay un objeto gris 18%, como el de la carta que estuvimos usando hace un ratito. Si nosotros ubicamos el fotómetro en 0 y la luz que está llegando corresponde a un objeto que estaba en gris medio, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, una remera gris, en este caso es negra, ¿sí? Pero si tuviera una remera gris y está ocupando casi todo el cuadro, yo podría usar mi remera. Pero si yo estoy fotografiando, por ejemplo, el pasto verde, estoy fotografiando una pared blanca, son objetos que no están dentro de ese rango del gris medio, ¿sí? ¿Qué ocurriría si me fotografían a mí y realizan la medición de una manera muy puntual? En nuestras cámaras nosotros podemos establecer si es puntual, si es general, digamos, promediada. Nosotros tenemos varios modos de medición, pero si midiéramos de modo puntual sobre esta parte y lo llevamos al centro, lo que nos va a dar a decir es posible, te falta luz. Y cuando saquemos esta foto, la remera se va a ver clara, ¿sí? Si nosotros sacáramos a una tela negra que ocupe todo el cuadro y hacemos una medición y me dice te falta luz, menos 1 o menos 2, ¿sí? Nosotros lo vamos a llevar a 0, desconociendo de para qué funciona este fotómetro de luz reflejada de la cámara, y al llevarlo a 0 se va a ver gris medio, ¿sí? Si yo realizo una medición sobre el vestido de una novia, por ejemplo, haciendo un plano de detalle donde tiene quizás las flores, pero hay mucho vestido blanco, y yo mido y me dice más 1, más 2, por ejemplo, ¿sí? Y yo digo, entonces debe estar sobreexpuesto. Entonces bajo la luz, cierro mi diafragma, bajo la sensibilidad y lo llevo a 0, pensando que 0 es lo correcto, ¿sí? 0 va a ser lo correcto en algunas condiciones, pero si yo hago eso con el vestido blanco que decía más 1 o más 2,
lo que voy a estar haciendo es que ese vestido se va a ver gris medio, ¿sí? Se va a ver un vestido gris, no se va a ver como un vestido blanco. Entonces para eso yo lo que tengo que aprender es a interpretar, ¿sí? Primero vamos a definir qué son, por ejemplo, las zonas de Ansel-Adams. Ansel-Adams lo que plantea es un sistema zonal donde tenemos lo más blanco que encontramos y lo más negro que encontramos. Pero en los extremos vamos a encontrar cosas como negro sin detalle y blanco sin detalle, ¿sí? Y lo que va a hacer, estas zonas las va a dividir en 10 zonas. Zona 0 va a ser negro absoluto. Zona 10 va a ser blanco absoluto. No hay objetos ubicados en negro ni en blanco absoluto, ¿sí? Todos los objetos que encontremos, absolutamente todos, tienen textura porque son objetos reales, no ideales. La única forma de crear algo que no tenga textura es digitalmente o perdiéndola mediante el registro digital, por ejemplo, sacar una foto y que no tenga textura. Pero el objeto real tiene textura, siempre, inevitablemente va a tener textura. Entre medio del negro absoluto y el blanco absoluto está el gris medio, y eso es lo que se conoce como zona 5, ¿sí? Tenemos 10 zonas y entre medio de ellas 10 está la zona 5 que corresponde a ese gris medio, ¿sí? Entonces, algo que me gusta pensar a mí es, en vez de aprenderme de memoria, por ejemplo, este tipo de cuadros, es plantear qué pasa si yo tengo un gris medio, como este, donde puedo encontrar que cae, por ejemplo, mi piel, que cae, por ejemplo, esta parte de acá atrás, donde cae el cielo, donde cae un árbol, el pasto, etc. Por comparación. Si yo tomo, por ejemplo, esta imagen, lo primero que voy a tener que pensar es que Ansel-Adams piensa el sistema de zonas únicamente con el luma, no estamos hablando de croma, así que voy a poner la imagen en blanco y negro y van a ver que es más fácil tomar referencias. Si esta carta es gris medio, mi mano entonces es levemente más clara, ¿sí? Podemos interponerla y vamos a ver que es más clara que el gris medio. Si yo quizás le devolviera el color a esta imagen, quizás no estoy tan seguro. Bueno, la mano puede llegar a aparecer, es cierto, pero cuán clara es mi mano respecto del fondo. En cambio, si yo lo desaturo, veo que están más o menos parecidos. No hay tanta diferencia efectivamente entre el fondo y mi mano, por ejemplo, pero al devolverle el color, sí. Entonces, si esto es gris medio, podemos supongamos que mi mano está un poco más arriba. Entonces supongamos que está en zona 6. Si esto era zona 5, mi mano estará entonces en zona 6. Bien. Yo me puedo preguntar, ¿hay pieles más claras que la mía? Sí, hay pieles más claras que la mía. Entonces, bueno, supongamos que hay zona 7. ¿Sí? Hay pieles que son más claras de la mía. Entonces, si mi mano era zona 6, esto es zona 5, lo otro será zona 7. Estamos suponiendo, ¿sí? Totalmente en el aire. Y yo me pregunto, ¿hay pieles tan claras como esto? No, claramente no hay pieles tan claras como esta cartón pintado de blanco puro y perfecto, ¿sí? De hecho, fíjense, es lo más claro que hay, incluso que acá atrás y que acá atrás no hay nada más claro que esto que está acá. Entonces, si esto era zona 5, quizás mi piel era zona 6, supongamos. Hay pieles más claras que la mía, supongamos que pueden andar cerca de la zona 7. Hay cosas más claras que esas pieles, por ejemplo zona 8, ¿sí? Y hay cosas más claras que esto, por ejemplo la nieve. Yo no puedo tener nieve acá, pero si tuviera nieve y la comparara con esto, posiblemente la nieve sea más reflectiva, más blanca, digamos, que esta hoja de papel, podríamos llegar a decir blanco, el algodón, ¿sí? Bien blanco, etc. Entonces de esta manera podemos empezar a plantear algunos patrones por comparación. A mí me gusta pensarlo de esa manera porque es la forma en la que podemos comparar los objetos, y si yo no conozco el sistema de zonas de memoria, lo puedo hacer de manera rápida y comparativa. Por ejemplo, mi piel pareciera ser similar a esto que está acá, ¿sí? Por ejemplo, mi piel pareciera ser similar al trigo, por mencionar algo, ¿sí? Por ejemplo, una piel mucho más clara puede llegar a ser similar, por ejemplo, a una hoja clarita, pero no de las hojas de tipo para escribir, sino una de las hojas, un papiro, podría llegar a ser, etc. Entonces de esta manera podemos empezar. Esto puede llegar a tener la reflexión de una remera blanca, por ejemplo, pero la remera no va a ser tan blanca, depende de la tela, ¿sí? Que la nieve, como la nieve, etc. Entonces de esta manera empezamos a comparar. Y bueno, volvamos para atrás. ¿Mi piel es tan clara como esto? No, mi piel es más clara, ok.
Me pregunto yo, ¿hay pieles más oscuras que la mía? Claro, hay pieles más oscuras. Entonces posiblemente haya pieles en zona 5. Bien, voy a dejar esto por acá un segundo. Y voy a tomar este otro gráfico, este otro cuadro. Así me sirve mucho mejor. Esta otra carta de medición, ¿sí? Entonces, si mi piel es más clara que esto, posiblemente sea algo más parecido a esto, ¿sí? Si yo pusiera mis dedos por acá, es más parecido. Quizás no parece tanto por el color, pero si yo desaturara esto, mi piel anda muy parecido a estos valores que tengo acá, ¿sí? Esto es zona 5, esto es zona 6, esto es cerca de zona 7 y esto es cerca de zona 8, ¿sí? Si tuviera nieve, sería cerca de zona 9. Yo lo que tengo que guardar es siempre textura. Fíjense que hay diferencia entre estos dos. Si yo quemara, si yo sobreexpusiera, por ejemplo, si yo sobreexpusiera la imagen, lo que voy a obtener es que pierdo textura. Esto es una imagen sobreexpuesta. ¿Por qué? El gris medio posiblemente se fue para arriba y estas dos casillas que deberían tener detalle entre sí, perdieron detalle. La que posiblemente perdió detalle fue la zona 8, pero la zona 7 se fundió, digamos, con la zona 7 y la 7 pasó a estar donde estaba la 8. Entonces voy a volver a bajar este contraste para devolver textura a esas zonas. Bien, y ahí podemos ver que de nuevo están separadas. Perfecto. Entonces yo me estaba preguntando si hay pieles más oscuras que la mía. Sí, posiblemente entonces haya pieles en esta zona, zona 5. Bien. Y me pregunto yo, ¿habrá pieles más oscuras? Voy a devolver momentáneamente el color. ¿Habrá pieles más oscuras que esto? Seguramente. Entonces puede llegar a haber pieles unas zonas un poquito más abajo que la zona 5. Entonces podemos llegar a encontrar hasta zonas un poquito por debajo de la zona 5, donde estén como mucho en alguna parte como esta. Si una piel muy oscura, muy profunda, podría llegar a estar por acá. Pero yo ya puedo empezar a preguntarme, por ejemplo, vamos a un extremo, ¿hay pieles tan oscuras como el terciopelo negro? No, claramente no. ¿Sí? Entonces, si esto, por ejemplo, es una de las cosas más oscuras, de hecho, podemos considerarlo hasta lo más oscuro que hay en la escena, más allá de que ahí adentro pareciera que está todo oscuro, pero sería una competencia desleal, por así decirlo, porque lo que está ahí adentro está en sombra. Yo puedo transformar a este mismo, por ejemplo este que está acá, en algo más oscuro mediante sombrearlo, pero eso es otro tema, ¿sí? Bajo las mismas condiciones de luz, todas estas cosas de acá parecieran ser más claras que esto, o sea que esto es lo más oscuro. Consideremos, para este ejemplo, que esto puede llegar a ser nuestro terciopelo negro. El terciopelo sería un poquito más oscuro inclusive, ¿sí? Hay cartas de medición que tienen un negro que se llama super black, por ejemplo, que es un negro súper profundo, muy absorbente o poco reflectivo. Pero no vamos a encontrar nunca una piel que esté dentro de este valor de negros. Y tampoco vamos a encontrar una piel que esté dentro de este valor de negros, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a encontrar un montón de comparativas. Me pregunto yo, por ejemplo, ¿el pasto seco es parecido a mi piel? Si el pasto bien seco de, por ejemplo, la pampa, más bien hacia abajo, la Patagonia, o los pastos secos en verano, por ejemplo, entonces puede andar cerca de la zona 6, si son similares a mi piel. ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora el pasto verde es un poco más oscuro que mi piel. ¿Sí? Incluso si lo pensamos en blanco y negro, el pasto más oscuro, el pasto es un poco más oscuro, ¿sí? El pasto verde. Entonces podemos ubicar el pasto verde en la zona 5, por ejemplo, y algún pasto bien oscuro, quizás un poquito más abajo también. Entonces, de esta forma podemos empezar a comparar. Las hojas de los árboles, posiblemente anden entre zona 5 y zona 6, depende del árbol, por supuesto. Un tronco puede llegar a estar entre la zona 5 si es un tronco claro, o puede llegar a ser un tronco bien oscuro, marrón, que puede llegar a estar entre la zona 3, entre la zona 4, por ejemplo, ¿sí? Las piedras podríamos llegar a encontrar entre zona, digamos, 5, podríamos encontrar incluso en zona 6, pero por lo general las piedras oscuras las vamos a encontrar en zona 4. Entonces de esta manera, comparando todo el tiempo, podríamos llegar a pensar, bueno, ¿en qué zona debería estar? Y esto es fundamental, ¿sí? Para poder usar nuestro fotómetro de luz reflejada de la cámara. Si pensamos un poquito más, si recapitulamos, la cámara está esperando ver gris medio. Si vos estás realizando la medición sobre otra cosa, puede ser que cualquiera de estas cosas que sean más claritas o estas que sean más oscuras, las estés transformando en gris medio, ¿sí? Bien. Para esto hay que tener en cuenta un concepto que es fundamental, que es el concepto de stops, ¿sí? ¿Qué es un stop? Un stop es una comparación de magnitudes, ¿sí?
un stop, un full stop, un paso de luz, un paso de diafragma, ¿sí? Como lo pueden llegar a encontrar en distintas bibliografías. Un paso de luz, un stop, un full stop son variaciones de dobles y mitades de luz, ¿sí? Yo no puedo agarrar y decir acá tengo un stop de luz, ni aunque contara con un fotómetro, ¿sí? Yo lo que voy a tener que hacer es medir con un fotómetro, por ejemplo, cuánta luz llega acá, y medir cuánta luz llega acá, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo una luz ahí que me está iluminando la mano, si yo la acerco, la mano está más oscura y más clara. Entonces yo podría medir la cantidad de luz que llega acá y la cantidad de luz que efectivamente hace llegar hacia acá, ¿sí? Entonces voy a ver que por ahí comparo y digo, acá tengo la mitad de luz que acá, ¿sí? Si miran, mi mano está más iluminada porque está bien cerca la fuente de luz. Entonces ahí yo puedo comparar magnitudes de luz. No vamos a entrar en detalle, pero las magnitudes de luz que se usan son lux y foot candles. Luxes y foot candles. En el video del fotómetro se explica cómo pasar de uno a otro y cómo utilizar el fotómetro para obtener un determinado valor de diafragma. Pero ¿qué es lo importante? Dobles y mitades de luz. Eso es un stop, ¿sí? Eso me va a servir para después tomar decisiones de diafragma, de tiempo, etc., ¿sí? Pero yo no puedo agarrar y decir, acá tengo un stop. Tengo que compararlo siempre con alguna otra cosa, del mismo modo que pasaría con los decibeles en sonido, etc., ¿sí? Acá hay un stop, no existe, pero esto puede llegar a tener un stop más de luz de la que necesita, un stop más de luz, 3 stops más que allá, etc., ¿sí? Puedo comparar. Y ahí es donde hablamos de dobles y mitades de luz, pero existe también la posibilidad de usar tercios de luz, ¿sí? Yo podría hablar de tercios de stops. Entonces estas son las formas más habituales de mencionar a las... cuando hablamos de una medición de luz, en cámara, en fotómetro, un stop, un tercio, un stop, 2 tercios, 2 stops, por ejemplo, ¿sí? Entonces de esta manera vamos a tratar de comparar en cámara, etc. Yo puedo obtener una variación de doble de luz o de mitad de luz mediante abrir el diafragma, mediante cerrar el diafragma, por supuesto, subir o bajar el ISO, mediante duplicar o llevar a la mitad el tiempo de obturación, pero también lo puedo hacer con las fuentes de luz. También puedo subir un stop y darle, por ejemplo, más potencia, o puedo llegar a bajarlo, o puedo usar un dimmer, o puedo poner filtros de densidad neutra que me bajen la intensidad, etc., ¿sí? Lo importante es conocer el concepto de stops y en lo posible tratar de usar stops completos o tercios, pero el stop completo va a ser una buena forma de partir. Dicho esto, entonces, si nosotros tenemos la escala de zonas de Ansel Adams, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que entre la zona 5 y la zona 6, por ejemplo, o entre la zona 5 y la zona 4, hay un stop de diferencia. Cada una de las zonas está separada entre sí de la anterior o de la siguiente por un stop completo. ¿Qué significa esto? La zona 5 tiene una determinada cantidad de luz, entonces la 6 tendrá el doble de luz. Más que tendrá, en este caso como es luz reflejada, el sistema de Ansel Adams habla de luz reflejada. ¿Cuánta reflectancia tiene? Bueno, la zona 6 estará reflejando el doble de luz que la zona 5. ¿Sí? La zona 7 el doble de luz que la zona 6 incluso, etc. Y de esta manera entonces nosotros vamos a saber que cada zona está separada entre sí de la anterior o de la siguiente por un stop, ¿sí? Este concepto pasa a ser fundamental. Y ahí nosotros vamos a ver que tenemos la zona 5, que tiene el doble de luz que la zona 4, que tiene el doble de luz que la zona 3. Y ya ahí medio, bueno, es cierto esto que voy a decir. La zona 2 tiene el doble de luz que la 3 y la 1 tiene, y la 2 tiene el doble de luz que la 1. Pero, si analizamos el resultado de todo esto, el terciopelo negro no es que tenemos zona 5, zona 4, zona 3, zona 2, zona 1 y objetos en zona 1. No, en realidad el negro absoluto es, digamos, ausencia de detalle. Zona 1 va a ser ausencia de detalle también. Zona 2 también es objetos, no hay, ¿sí? Vamos a tener un pequeño detalle, pero no de los objetos en sí, sino de las sombras, ¿sí? No es la reflectancia que es más oscura, sino que tenemos la sombra en los objetos más oscuros. Y recién en zona 3 tenemos las reflectancias efectivas más oscuras que podemos llegar a tener. Entonces, en efecto, en realidad, nosotros tenemos objetos ubicados entre zona 3 y zona 9. Zona 10 no, porque no hay detalle. No hay objetos que tengan una reflectancia tan alta como la zona 10. Y zona 1, 2 y 3 tampoco, porque es negro absoluto,
negro sin detalle, a pesar de que zona 1, a pesar de que tenga el doble de luz que la zona 0. La sombra de los objetos, en el caso de la zona 2, y el objeto finalmente en zona 3. Entonces, todos los objetos que vamos a encontrar van a estar comprendidos dentro de las zonas 3 y las zonas 9. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta para cuando usemos entonces nuestro fotómetro, ¿sí? Si yo tomara, por ejemplo, una imagen que es gris medio, la ubico en el gris medio, en el centro, perdón, en zona 5. Mi fotómetro va a estar esperando que eso titile en 0. Perfecto, ¿sí? Pero supongamos que tenemos lo siguiente. Tengo el fotómetro de mi cámara que me está indicando, por ejemplo, el valor de 0, ¿sí? Esto va a ser lo que vamos a llamar 0 EV. EV es Exposure Value, valor de exposición, ¿sí? Y luego vamos a tener 1/3, 2/3, y luego me va a indicar una sobreexposición, por ejemplo, de más 1 EV, ¿sí? En este caso, ahí lo que vamos a tener es más 1, y después vamos a tener 2/3 más. Voy a quedar por acá, por ejemplo, ¿sí? Y no mucho más. Y ahí tengo entonces el más 2. Del mismo modo, entonces voy a tener el menos 1. Y del mismo modo voy a tener el menos 2 con sus respectivos tercios. Perdón que se me quedó medio junto, pero sería algo más o menos así. Si yo estoy realizando una medición sobre un gris medio y este fotómetro titila aquí en el centro, voy a estar bien, ¿sí? Esa imagen me está diciendo la cámara, te está llegando la cantidad de luz que necesitas. ¿Cómo lo sabes? No tengo ni idea. Pero si vos pusiste algo, es decir, ¿cómo lo sabes? Justamente está esperando únicamente eso, ¿sí? ¿Qué tenés delante? No tengo ni idea. Si vos pusiste un objeto que era gris medio, perfecto. Pero ¿qué pasa? Si yo planteo, por ejemplo, el escenario en donde tengo una remera blanca, ¿sí? Por ejemplo, le estoy sacando una fotografía de producto a una remera blanca y ocupa todo el encuadre, perfecto. Si yo saco la fotografía y mido, y me da, por ejemplo, aquí en el centro, me dice perfecto, interpreta a alguien que está conmigo al lado y me dice perfecto, te está quedando bien porque mide en 0. No te dice ni más 1 ni menos 1. Te llega la cantidad de luz que necesita. Pero ¿qué pasa? En ese caso, la cámara estaba esperando ver algo gris medio, ¿sí? Entiéndase, la cámara estaba esperando ver algo como esto, gris medio. Y vos tenías adelante algo como esto, blanco, ¿sí? Clarito, una remera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando vos hagas eso, si vos tenías la remera, quizás te picaba, por ejemplo, por acá, y vos lo que hiciste es cerrar el diafragma para llevarlo hasta este lado, por ejemplo, ¿sí? Entonces la fotografía te va a quedar oscura. Tu remera, ¿cómo se va a ver? Gris medio. Efectivamente se va a ver como gris medio. Si pusiéramos otro ejemplo, por ejemplo, y realizáramos una foto sobre una remera negra, medís sobre la remera negra, fotografía de producto, por ejemplo, como esto, y lo que te va a decir está muy oscura. Entonces vos abrís el diafragma, subís la sensibilidad de la cámara y te va a quedar entonces gris. Porque la cámara está esperando ver eso, esa referencia de gris medio, ese gris intermedio entre lo más claro y lo más oscuro. Entonces, ¿cómo hago yo para sacar una fotografía? Bueno, yo ya sé que las zonas están separadas en sí por un stop. Y cada una de estas variaciones que yo voy a tener, por ejemplo, de más 1 EV, ¿sí? Me faltó escribir el EV, ¿sí? Más 2 EV, perdón la tipografía, todos estos son diferencias de un stop, ¿sí? Menos 1 EV y menos 2 EV implican que están un stop más abajo que el gris medio, 2 stops más abajo que el gris medio, más 1, un stop más arriba que el gris medio, más 2, 2 stops más arriba. Entonces yo puedo empezar a ligar esto con el sistema de Ansel-Adams. Por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de mi remera y vamos a suponer que es una remera ubicada en zona 7. Tampoco es una remera tan blanca, ¿sí? Es una remera bastante blanca, más clara que mi piel, ¿sí? Seguro, ¿sí? Pero supongamos que está en zona 7. Entonces si yo trato de poner el valor acá, me va a quedar oscura. Yo ya sé que está más arriba. ¿Cuántos stops más arriba está la zona 7 respecto de la zona 5? 6, 7, 2 stops, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es abrir mi diafragma, por ejemplo, para que este sea un stop, 2 stops más arriba. Entonces yo acá puedo llegar a decir, por ejemplo, lo siguiente. Esto es mi zona 5, esto es mi zona 6, esto es mi zona 7, ¿sí? Si yo hago titilar dentro de esto mi fotómetro, lo que voy a obtener es una medición en donde esa remera blanca en zona 7 va a tener la luz que corresponde. Y no me voy a alarmar porque diga más 2, por ejemplo, ¿sí? Porque efectivamente
Acá la medición lo que va a decir es más 12 ve y va a titilar, ¿sí? Y vos vas a decir, uy, qué mal, tengo mucha luz. No, no lo vas a decir porque ya conoces el sistema de zonas de Ansel Adams y vas a decir, esto es lo que corresponde, ¿sí? Eso es lo que se llama como interpretar el fotómetro. Volvemos a lo mismo y esto es fundamental. La cámara no tiene posibilidad de saber qué estás poniendo delante. El fotómetro de luz reflejada de la cámara te va a dar una medida para el gris medio. Los fotómetros de luz incidente o reflejada van a medir de manera tal de que el gris medio caiga en el medio. Lo que pasa con lo de arriba y lo que pasa por abajo no lo sabremos mucho, dependerá del perfil de imagen que tengamos, pero se supone que si están bajo la misma condición de luz que ese gris medio que estás midiendo, van a tener textura y todos los objetos van a caer, todas las zonas van a caer en donde corresponde. El blanco tendrá detalle y el negro tendrá detalle, ¿sí? Entonces, esta interpretación del fotómetro de luz reflejada resulta fundamental. Si tuviéramos que hacer, por ejemplo, una fotografía de un pasto bien oscuro, un pasto muy oscuro lo podríamos llegar a ubicar, por ejemplo, en zona 4, ¿sí? Si nosotros tomáramos un pasto inglés, por ejemplo, y lo ubicamos en zona 6, como estos pastizales que podemos llegar a encontrar en la Patagonia, bueno, nada, lo que va a pasar es que este pastizal, este pasto oscuro, va a parecer un pastizal y va a estar quemado, ¿sí? Entonces yo ya sé que tengo que medir sobre el piso, sobre el pasto, por ejemplo, y que me dé una medición que pareciera que está oscura, pero no hay problema, porque yo ya sé que ese pasto es oscuro. Lo que no tengo que perder de vista es siempre esta comparación. ¿Es efectivamente ese pasto un stop más abajo que el gris medio? Puedo estar un poco confundido, tercio menos, pero no puede ser tan garrafal la equivocación como para decir, ok, ¿será mi remera zona 4? No, claramente está un poquito más abajo, ¿sí? ¿Será mi remera zona 6? Claramente no, porque está por abajo del gris medio, ¿sí? ¿Será mi piel zona 8? No, porque en la zona 8 sabemos que encontramos las cosas con alta reflectancia, como una hoja de papel bien blanca, ¿sí? ¿Será mi piel zona 9? No, de ninguna manera, no tengo la piel tan clara como la nieve, etc., ¿sí? Si nosotros hacemos ese tipo de comparaciones, podemos entonces comparar rápidamente en cualquier situación, comparando con el trigo, comparando con el pasto blanco claro, comparando con una hoja de papel, comparando con una remera muy blanca, el vestido de novia, por ejemplo, prenda muy oscura que andará en las zonas 4, puede llegar a andar en la zona 3 y algún tercio, ¿sí? Pero salvo que estemos vistiendo terciopelo, no vamos a estar en zona 3, etc., ¿sí? Esa interpretación del fotómetro es fundamental. De este modo, lo que se nos van a plantear entonces son 3 posibles escenarios. Una exposición correcta, en donde el gris medio cae en donde tiene que caer, y donde vamos a asegurar que hay detalle bajo esa misma situación de luz. Y eso es importante. En altas y en bajas luces. O podemos llegar a tener una imagen donde el gris medio cayó más abajo, y entonces perdimos detalles en las bajas luces, posiblemente las altas no manifiesten un problema, ¿sí? Pero como el gris medio estuvo más abajo, las zonas bajas quedaron más abajo y mi cámara difícilmente lo vea. Y si el gris medio quedó en zona 6 o quedó en zona 7, no estaríamos hablando de zonas en este caso porque ya está registrado por la cámara, no estamos hablando de reflectancia en sí, pero el gris medio quedó más arriba, quedó con un valor de exposición, un EV más 1 por ejemplo, posiblemente yo pierda textura en las altas luces, en los claritos como por ejemplo el blanco de mi remera, un algodón. A mí me gusta hablar del algodón porque son esas pequeñas cosas que vos la ves y es súper blanca y tiene textura, ¿sí? Entonces ahí yo puedo llegar a perder textura en altas o en bajas luces. Y hay algo fundamental. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre, desde la parte de la dirección de fotografía o como fotógrafos incluso también, es que tenemos siempre que registrar textura en altas luces y en bajas luces. ¿Cómo veo la textura? Mediante ver el detalle. Como sé que esto es un algodón y no es una seda, como sé que esto es un algodón y no es una lana, como sé que el algodón blanco, por ejemplo, es un objeto texturado, porque veo pequeñas modulaciones, llamaríamos, entre blancos muy blancos. Imaginemos el algodón, lo tenemos conceptualmente como algo blanco, ¿sí? Pero en realidad es un gris muy clarito, ¿sí? Y un gris no tan clarito, más clarito, no tan clarito. Esas pequeñas no tan claritos son las sombras que se van produciendo dentro de la propia textura, ¿sí? Y mediante analizar esas pequeñas modulaciones es que vemos la textura y decimos, efectivamente esto será algodón, ¿sí? Si es algo muy oscuro, veremos modulaciones también muy oscuras,
gris oscuro, no tan oscuro, gris oscuro, pero si es un negro absoluto, donde no hay modulaciones, o es un blanco absoluto donde no hay modulaciones, no es un objeto. No hay objetos que no tengan modulaciones. Yo puedo perder el detalle mediante la subexposición, por ejemplo, ¿sí? Pero el objeto el detalle lo tiene, ¿sí? Entonces yo tengo que tratar de registrar el detalle en las cosas. Tengo que tratar de que una servilleta blanca, una hoja de un papel de una persona que está escribiendo un plano de detalle de una carta, eso tiene que tener textura. La ropa tiene que tener textura. Lo que vemos fuera de una ventana tiene que tener textura. La gente no puede estar viviendo en un limbo donde por la ventana se ve blanco. La gente no puede estar viviendo en un limbo en donde un fondo se vea completamente un pleno negro. Yo puedo tener mis decisiones artísticas después, ¿sí? Y mis necesidades narrativas, pero yo voy a querer registrar textura, ¿sí? Lo que no puedo hacer es decir, voy a querer registrar algo muy clarito, meter la pata y después no puedo recuperarlo. Y también el consejo es siempre registrar imagen con detalle, y yo en postproducción puedo llevar a hacerlo más oscuro o puedo llegar a hacerlo más claro. Y si yo quiero romper la imagen y que se vea sin textura por una decisión artística autoral, lo puedo hacer, pero la textura está y yo decido romperla en postproducción, sentado, mirando el monitor, tomando decisiones que me puedo equivocar y volver para atrás, ¿sí? Pero en cámara, una vez que la registré sin textura, no hay vuelta atrás, en especial con las altas luces en la cámara digital, ¿sí? Entonces, si yo pierdo textura y se me sobreexpone la imagen en las altas luces, por ejemplo esto, no voy a tener detalle. Aunque baje la exposición en postproducción, ese detalle no lo recupero más. Y si yo pierdo detalle en las sombras, por ejemplo, porque la imagen me quedó quizás tan oscura como esta, ¿sí? Si yo después quiero recuperar el detalle en esto, no lo voy a recuperar, o lo voy a recuperar con mucho ruido porque la señal va a estar muy cerca del ruido, etc., ¿sí? Entonces, la exposición lo que va a hacer es ubicar el gris medio donde tiene que estar. Eso va a ser técnicamente la exposición correcta, ¿sí? Pero la otra cosa que podemos llegar a juzgar en cuanto a la exposición es, ok, ¿guardaste textura o no guardaste textura? Vamos a tratar de que siempre los objetos guarden textura, pero en principio lo que sí o sí no puede fallar es que los objetos o sujetos principales pierdan textura. Si yo tengo que priorizar algo dentro de todo esto, voy a priorizar la piel del sujeto, ¿sí? Entonces yo quizás me estoy acercando a un determinado espacio donde hay una ventana, y si yo me acerco, por ejemplo, vamos a suponer que enciendo esto por aquí y mi mano pierde textura. Bueno, en este caso está bastante... Me acerco, por ejemplo, a una ventana y pierdo textura, esto sería incorrecto, ¿sí? Yo después puedo elegir subexponerlo en postproducción o sobreexponerlo a propósito, pero yo no puedo perder textura, ¿sí? No debería perder textura en rodaje, en cámara, etc. Lo voy a dejar prendido porque para ahí no sirve para algo. En efecto, por ejemplo, si yo obtengo esta exposición aquí, si yo lo muevo por acá, imaginemos que esto es blanco, de hecho es blanco y tiene detalle. Fíjense que estoy agarrando la carta pero del borde porque no es parte de la medición. ¿Cómo sé que hay detalle? Y porque acá tenemos la zona 8 y acá está la zona 7 y se logra ver la diferencia. Sería una modulación bastante grosera porque tenemos un cuadrado y un cuadrado, pero acá hay detalle. Imaginemos que acá hay un árbol y empieza a ser sombra. Entonces todo esto está ubicado a la sombra, como si yo pongo la mano, fíjense, ¿sí? Bien. Pero ¿qué pasa si empiezo a salir de la sombra y acá tengo un sol, por ejemplo, y empiezo a acercar esto por acá? Y lo que puedo llegar a encontrar es que si esto está iluminando demasiado, ahí perdió textura. A mi cámara no le alcanzó lo que se conoce como el rango dinámico para soportar esa mayor cantidad de luz que está siendo reflejada hacia la cámara, en este caso, dado que estoy muy cerca de esta otra fuente de luz, ¿sí? Entonces, parece ser que yo estoy teniendo, entonces, si pensamos en el sistema de Ansel Adams, entre zona 3 y zona 9 de stops, ¿sí? Pareciera que es poco, pero eso solamente si estamos todos bajo la misma situación de luz. Remera blanca y alguien, por ejemplo, alguien vistiendo algo muy blanco, supongamos zona 8, ¿sí? Muy blanco, y alguien vistiendo algo muy oscuro. Imaginemos que viene vestido de terciopelo. No podemos decir que la persona va vestida de nieve, ¿sí? Pero imaginemos entre zona 8 alguien muy clarito y entre zona 3 alguien vistiendo terciopelo, supongamos.
voy a tener en ese caso 5 stops de rango dinámico. No es tanto. Las cámaras digitales ofrecen hoy por hoy un montón de rango dinámico. En el fílmico se hablaba de latitud, pero te aseguran un stop de mucho más que esos 5. Entonces, ¿por qué nos preocuparíamos por la sobreexposición o la subexposición? Bueno, porque esta situación de todo bajo la misma situación de luz es un poco difícil de llevar a la práctica. Si yo tuviera, por ejemplo, esta fuente de luz por acá, si yo me acerco un poco, mi mano ya pierde textura, ¿sí? Y hay una variación de muy poca luz. Si yo tuviera, por ejemplo, una situación en un interior de una casa, donde la luz ingresa por la ventana, pero salgo al exterior, afuera hay muchísima más cantidad de luz que la que hay adentro, ¿sí? Entonces, de ese modo, si yo midiera, y podría ahí entonces valerme, les voy a hacer la demostración, por ejemplo, acá. Voy a medir apuntando a cámara siempre. Acá estoy teniendo 32 foot candles, para que se den una idea. Y voy a medir, voy a girar esto para mi lado, como para poder medir siempre la luz que va llevando a cámara. Acá había 32 foot candles. Y acá estamos teniendo, a esta altura, ya estamos en 64. ¿Sí? O sea que acá, donde está mi mano, ya tenemos un stop más. Fíjense, si mi mano era zona 6, entonces ahora estará cerca de la zona 7. Fíjense cómo ahí se ve bien, a pesar de que el color cambia. Ahí está empezando a perder textura en las partes de los reflejos. Y si le acerco más, por ejemplo, a ver si midiera acá donde está mi mano, estamos en 125 foot candles, 2 stops más encima de donde tendría que estar mi piel, ¿sí? Posiblemente, si yo me acercaba con la remera, mi remera, bueno, no se nota demasiado, pero técnicamente hubiera perdido entonces detalles si yo me acercara. Esto pasa en todos los días, ¿sí? Si yo grabo una escena en un interior, posiblemente las variaciones sean pocas, porque hay un foquito acá, un foquito allá, un foquito allá, ¿sí? Pero en el lugar donde hay sombra, ¿sí? Yo voy a tener menos luz, por ejemplo, pero bueno, serán variaciones de más o menos luz. Un stop, 2 stops, 3 stops, 4 stops, bueno, sigue siendo manejable. Ahora, si yo salgo en un exterior y tengo una persona en un interior y en el fondo una ventana que está reflejando muchísima, pero muchísima más luz, lo que voy a ver es que ese fondo va a estar quizás, si yo lo tomara la medición a algo blanco, por ejemplo, esta pared blanca que está acá, mido, me puede llegar a dar, le voy a sacar la tapa, 7 EV un tercio. ¿Sí? Esto se mide en EV con el de luz reflejada. No se olviden de mirar el video de luz reflejada, que es la posibilidad que encontré de que puedan mirar a través del visor y explicar todo el sistema de Ansel Adams y su pasaje a la cámara, pero sobre todo para hablar de este concepto de rango dinámico, ¿sí? Así que este es el momento en donde pueden poner pausa si quieren, mirar el otro video y continúan. Esa luz de ahí, esa pared de ahí, perdón, está reflejando un valor de exposición EV 7, un tercio. Yo voy a medir ahí, fíjense que mi mano está reflejando luz de la pared, esa luz está reflejando, esa lámpara está reflejando luz en la pared y viene hacia mí, o sea que ni siquiera viene directa la luz, ¿sí? Pero fíjense, mi mano ya está bastante sobreexpuesta, de hecho pierde textura. Les voy a decir el valor de luz que está reflejando un panel LED así de chiquitito hacia mí, muy pequeño, ¿sí? No es un sol, claramente. Y esa pared, que es la misma pared que tengo acá, está reflejando 14 EV. ¿Sí? Piensen, cada EV está separado de un stop, ¿sí? Así que tengo 7 EV en ese caso de sobreexposición, ¿sí? Hay muchísima más luz ahí. Esa pared, si yo la encuadro, perdería detalles, no verían textura en esa pared, ¿sí? Bueno, esos 7 EV son muy fáciles de encontrar de diferencia, por ejemplo, en un exterior, en la parte de sombra y en la parte de sol, ¿sí? Entonces, si yo mido qué es lo más oscuro que hay en mi escena, solo para mencionarles algo, tengo un sillón verde ahí, en la parte de sombra del sillón verde tengo 3 un tercio, ¿sí? Si yo mido lo más clarito de esta escena, ya lo medimos que era 7. Eso es el rango donde acá estamos todos en la misma situación, todos, yo y mis gatos en este caso, pero estamos todos en la misma situación de luz. Si incluimos eso que está en otra situación, ya está en una condición donde el rango dinámico crece. Pero bueno, está fuera de cuadro, así que no nos preocupa. Entonces el rango dinámico de esta escena está comprendido entre 3 stops, entre 3 EV, supongamos, y 7 EV, ¿sí? Ese sería todo el rango dinámico que hay en esta escena. Perdón, bueno, yo lo hice con ese sillón que ustedes no están viendo, pero si midiera sobre mi pantalón negro, me está dando
Sí, 3 también. Sí, es un tercio más abajo. Así que efectivamente esa es el rango dinámico de la escena. ¿Cuál es el problema? Nuestras cámaras DSLR, por ejemplo, Canon T2i, T3i, 60D, Nikon 3100, 5100, si quieren una cámara de full frame de más alta gama, una Canon 5D, son cámaras que aún así, en modo video, sobre todo quizás en modo RAW, tienen posibilidad de expandirse un poco más, pero en modo video lo que van a encontrar son pocos stops. ¿Sí? Si nosotros medimos los, no sé, 12 bits, 14 bits, lo que sea que la cámara proponga, teóricamente me va a dar, y electrónicamente posiblemente lo haga, ¿sí? Una posibilidad de dirá al vendedor 14 stops de rango dinámico, ¿sí? Entre 12 y 14 seguro que te va a mencionar, pero en la práctica, si yo quiero entonces abarcar todos estos stops, lo podría hacer, y en la práctica no, ¿sí? Si yo tomara la escala de Ansel Adams y dijera, bueno, vamos a cubrir entonces toda esta zona y un poquito más también, porque si sale el sol vamos a ver para afuera, a ver cómo se ve. No lo voy a poder hacer con una cámara Canon 5D Mark IV, por ejemplo. Estas cámaras DSLR están por lo general diseñadas como para cubrir perfectamente esos 6 stops, ¿sí? Que tenemos dentro de una situación pareja de luz, como toda esta escena que tenemos acá, ¿sí? Y soportar a lo sumo una sobreexposición de un stop, ¿sí? O una subexposición de un stop, pero no mucho más. Si yo sobreexpongo 2 stops, 3 stops, 4 stops, voy a perder textura, ¿sí? Yo lo que les indico ahí en el video, tengo un pequeño machete, muy chiquitito, por aquí, en donde me ubico cuántos stops de sobreexposición puedo llegar a tener en una cámara Ursa Mini Pro, por ejemplo, y lo que tengo son que puedo sobreexponer a partir del gris medio, puedo llegar a tener 5 valores de EV más arriba, puedo sobreexponer el gris medio 5 stops, ¿sí? O llegar a tener, digamos, valores de zona 6, 7, 8, 9, 10, 11, EV 11, ¿sí? Sería en este caso, si tengo en EV5 por ejemplo, y después lo que puedo llegar a tener es menos 4, ¿sí? O sea que puedo llegar a tener, si tenía EV5, puedo llegar a tener EV1. Entonces hago mediciones y digo, bueno, esto, elijo mi diafragma, elijo todo lo que quiero poner acá, y después digo, eso se me va de rango. Por ejemplo, pongamos una fuente de luz que ilumine si era muy oscuro, o pongamos algo que atenúe si era muy clarito, por ejemplo. Pero tengo que tratar de pensar siempre entonces en ese rango dinámico de la cámara. Van a haber entonces 3 formas mediante las cuales nosotros podríamos regular la cantidad de luz que llega efectivamente a la cámara mediante el uso de la cámara, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a conocer como la tríada de exposición. No significa igual que sea la única forma, porque nosotros podemos llegar a variar la cantidad de luz mediante la iluminación, por ejemplo, ¿sí? Pero la tríada de exposición va a ser lo que podemos variar con nuestro lente, etcétera, ¿sí? Dentro de la cámara. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la tríada de exposición va a permitirnos hacer lo que se conoce como uso de la reciprocidad, ¿sí? ¿Qué significa esto de la reciprocidad? Si yo varío un stop con tiempo, o varío un stop con sensibilidad, o varío un stop con apertura, ambos van a ser un stop de luz, ambos van a haber sido un doble o una mitad. Si yo reduzco la cantidad de luz a la mitad con diafragma, es decir, bajo un stop, y quiero recuperar esa luz con tiempo, lo único que tengo que hacer es subir un stop de luz con tiempo, ¿sí? O con sensibilidad. Y en cada uno de los casos voy a estar compensando. Si perdí la mitad de un lado, obtuve la mitad del otro, ¿sí? Esa ley de la reciprocidad va a ser fundamental y va a ser la que nos va a permitir tomar decisiones artísticas, técnicas, creativas, pero también sumamente necesarias para mantener detalle, etc., ¿sí? Me parece una buena forma empezar por el tiempo de exposición. Creo yo que es una de las formas más fáciles de entender si nos remitimos, por ejemplo, a los inicios, a la cámara oscura, la caja oscura de la que hablábamos. La cámara oscura tenía un pequeño tapón, el cual podríamos sacar y poner, ¿sí? Nosotros podíamos llegar a poner una cortinilla que tape nuestra cámara estenopeica, sacarle y permitir el ingreso de luz durante 1 segundo, durante 2 segundos, etc. En este caso, esta escala es bastante lineal. Si yo permito el ingreso de luz durante 1 segundo, obtuve una determinada cantidad de luz, pero si dejo el tapón fuera, ¿sí? Dejo la cámara destapada, en el caso de la estenopeica, durante 2 segundos, obtuve el doble de tiempo de ingreso de luz, por lo cual obtuve el doble de luz,
¿sí? Ahí estoy teniendo una escala que conoceríamos como lineal. El doble de el valor, por ejemplo en este caso segundos, va a ser el doble de luz o un stop más de luz, etc. Me parece entonces una de las formas más fáciles de interpretar. Si yo tomara, por ejemplo, mi cámara y permitiera un ingreso de luz de una fracción de segundo, imaginemos medio segundo, ¿sí? Voy a tener la mitad de luz que durante un segundo, etc. ¿sí? Entonces de esta manera yo puedo compensar las magnitudes de luz de una manera bastante fácil. A grandes rasgos, y esto parece ser medio obvio, pero es importante tenerlo en cuenta. Mayor tiempo, ¿sí? de exposición, mayor luz registrada, menor tiempo, menor luz registrada, ¿sí? Y esto empieza a ser importante por varias cosas. Primero tengo que tener en cuenta que se mide en segundos o en fracciones de segundos, ¿sí? En el caso nuestro, en lo que es cine, en lo que es dirección de fotografía, vamos a trabajar con fracciones de segundo, ¿sí? Salvo que estemos tomando fotos para después usarlas como footage, ¿sí? Para hacer un timelapse o lo que fuera, pero en video, en imagen en movimiento, no vamos a trabajar con algo que no corresponda a tiempo, digamos, de fracciones de segundo. Después, por otro lado, lo que podemos llegar a tener es algunos aspectos importantes que tienen que ver con la percepción del movimiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo moviese mi mano, vamos a verlo por acá, ustedes pueden llegar a ver que hay un determinado desenfoque, ¿sí? Desenfoque de movimiento lo llamamos. Mi mano no se ve perfectamente detenida, mi mano se ve borrosa, ¿sí? En efecto, se ve, si yo pausara, estoy viendo un desenfoque por movimiento o lo que conocemos como motion blur, ¿sí? Nuestro ojo está muy acostumbrado a ver de esta manera. De hecho, si yo moviera mi mano, los invito a hacerlo en este momento, mover la mano muy rápido, voy a ver este movimiento con mis ojos, ¿sí? Voy a ver este desenfoque de movimiento. No es que esté desenfocado, recibe ese nombre, ¿sí? Pero en realidad lo que voy a ver es la mano movida, ¿sí? Nuestro ojo no llega a congelar esos movimientos. Es decir, la persistencia retiniana, que después fue utilizada, por ejemplo, para obtener los 24 cuadros por segundo de cine, ¿sí? Y generar la ilusión de movimiento y no que veamos cuadros inconexos y que van tac, 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 ¿sí? Que percibamos una ilusión de movimiento cuando registremos imágenes a una cadencia de 24 cuadros por segundo, por ejemplo, es la que nos hace ver la mano borrosa, ¿sí? De alguna manera, las cámaras, al responder a esa ilusión de movimiento y registrar 24 fotogramas por segundo, esto tendrá que ver con los obturadores circulares y demás. Lo que nos va a dar es un desenfoque de movimiento correspondiente al ojo, ¿sí? Va a tener una analogía muy similar porque justamente el registro de películas fue basada en el funcionamiento del ojo, precisamente en la persistencia retiniana, ¿sí? Si nosotros queremos emular este desenfoque de movimiento visto por el ojo, pero sobre todo, si nosotros queremos ver películas del modo en el que se hicieron las películas durante mucho tiempo, vamos a tener que emular este tipo de problemas, porque esto pareciera ser un inconveniente, pero sin embargo es una característica más, ¿sí? Nosotros podemos llegar a querer congelar el movimiento para hacer deporte, por ejemplo, y ver un partido de fútbol, de tenis, y ver los sujetos corriendo y que se vean bien, o puedo llegar a desear esto. La realidad es que muchas de las películas que vimos durante muchísimo tiempo tienen este desenfoque de movimiento dado por el obturador circular de 180 grados. Si ustedes pausaran, por ejemplo, Jack en El Resplandor dando un golpe de hacha, lo que van a ver es que Jack está completamente movido con esa cámara de obturador circular RBL, por ejemplo, ¿sí? Y si nosotros agarráramos una imagen con un tiempo de obturación muy breve, fracciones de segundo, y captamos a alguien saltando en un skate, por ejemplo, lo podemos llegar a congelar precisamente, ¿sí? Si nosotros agarramos, por ejemplo, esta cámara que estamos viendo acá, y bajáramos el obturador, achicáramos el tiempo de obturación, lo que estaríamos perdiendo es cantidad de luz. Entonces yo ahora tengo menos luz porque estoy achicando el tiempo de obturación, y si miran mi mano, ya no tiene el problema de ese desenfoque de movimiento, ¿sí? Yo lo puedo hacer más congelado todavía, y fíjense qué rara que se ve mi mano. Si yo lo muevo, se ve efectivamente raro. Yo, la verdad, que no lo estoy viendo de esa manera. Entonces eso empieza a ser un poco extraño por varios motivos. Por un lado, porque no se parece a lo que ve el ojo. Y por el otro lado, porque recibe mucho movimiento, una perfección que no
no es parecida a la nuestra, pero también porque no se parece a cómo estaba registrado el cine durante muchísimo tiempo, ¿sí? Emular este motion blur, entonces, va a ser uno de los parámetros fundamentales para lograr lo que denominamos el cinematic look, ¿sí? Porque nosotros podríamos subir y bajar el tiempo, como lo bajé recién, a una fracción de 1 milavo por segundo, de 1 milavo de segundo, es decir, 1 milisegundo, por ejemplo. Pero voy a perder ese motion blur que ve mi ojo y que vimos en películas durante años, y años, y que los directores de fotografía, incluso hoy en día, tratan de emular para parecerse a las películas anteriores. Esto es una cuestión netamente cultural. Si yo tuviera que preguntarle a un niño, digamos, que está creciendo hoy y que no ha visto Casablanca, por ejemplo, que no ha visto El Señor de los Anillos, posiblemente no esté extrañando este motion blur, ¿sí? Quizás, si lo pensara en algún momento, dice, pero yo no veo tan fluido como 1 milavo por segundo, si le preguntáramos comparando. Quizás puede llegar a esa conclusión, ¿sí? Pero lo cierto es que a nosotros nos va a resultar mucho más raro porque ya tenemos en nuestra cabeza un acervo cultural con películas que fueron hechas con este desenfoque de movimiento, ¿sí? Entonces, si queremos emular ese look de todas esas películas, lo que se suele hacer es comenzar por un obturador de un 48 avos por segundo o un 50 avos por segundo. Esto tiene que ver con la cadencia de cuadros por segundo con la cual estemos trabajando, ¿sí? Si estamos trabajando a 25 cuadros, utilizaremos un obturador de un 50avo de segundo, ¿sí? Si estamos trabajando a 24 cuadros, como trabaja el cine, por ejemplo, tradicionalmente, tendremos que trabajar a un 48avo de segundos, ¿sí? La fracción de un 48avo. Es decir, si lo pensamos de alguna manera, el doble de mis cuadros por segundo. 1 sobre el doble de mis cuadros por segundo. Y por último, la otra cuestión que es fundamental es que es de vital importancia cuando se trabaja con fuentes de corriente alterna, y esto tiene que ver con el flicker, ese barrido el cual apareció recién. Este barrido tiene que ver con que la fuente se está prendiendo y apagando, ¿sí? Constantemente la corriente alterna está encendiéndose y apagándose. Esta fuente de luz que tengo acá es una fuente de LED que tiene otro problema, pero las lamparitas incandescentes, por ejemplo, las lamparitas, tengo una lámpara acá que está rota en realidad, una lámpara incandescente, se están prendiendo y apagando a una velocidad que quizás nuestro ojo no registra. Entonces, de hecho, se están prendiendo y apagando dado que la corriente es alterna, nosotros no nos damos cuenta, pero la cámara sí. Si yo tengo una velocidad de obturación que no la logro hacer coincidir con esto, con la velocidad de encendido y apagado, no voy a poder registrar la imagen con una iluminación completa, y a veces, dado que mi sensor posiblemente sea rolling shutter, es decir, que está haciendo un barrido de arriba para abajo, a veces registra, a veces no, a veces registra, a veces no, ¿sí? Si yo tuviera un sensor con global shutter, voy a volver a poner esta exposición correcta porque me está poniendo medio loco. Voy a desenchufar esto. Si yo tuviera un sensor con global shutter, es decir, que capta toda la luz a la vez, este problema de que a veces se va viendo apagado, prendido, no lo voy a tener, ¿sí? Pero si yo trabajo con cámaras que son rolling shutter, voy a tener estos problemas con la corriente alterna. ¿Qué es lo que debería hacer yo? Bueno, considerar que en Argentina tenemos una oscilación, ¿sí? en el ciclo completo, que tiene una frecuencia de 50 Hz, ¿sí? 50 veces por segundo. Y ahí vamos a tener una lámpara que en realidad se está prendiendo y apagando 100 veces por segundo, de alguna manera, y nuestro ojo no llega a percibirla, ¿sí? Que tenemos el hemiciclo positivo y el negativo. Lo que teníamos que hacer entonces es hacer que coincida nuestro tiempo de obturación con esos hertz por segundo, es decir, 1 sobre 50. Si estuviéramos en Estados Unidos, donde la corriente alterna tiene una frecuencia de 60 Hz, por ejemplo, o en otros países también, lo que teníamos que hacer es coincidir con 1 sobre 60 o múltiplos, ¿sí? De ahí viene entonces un 48avo para los 24 cuadros por segundo, termina siendo un múltiplo coherente, y un 50avo para nosotros cae perfecto. Pero si nosotros trabajamos a 24 cuadros y estamos utilizando, por ejemplo, una obturación de un 48avos, posiblemente tengamos flicker. Entonces nosotros tendríamos que trabajar a un 50avos, aunque trabajemos a un 48avos por segundo. Esta diferencia tan pequeña de un 50avos o un 48avos es totalmente despreciable. Entonces no tendríamos problema. Y yo puedo trabajar a un 100avos,
sin tener ningún problema. Pero ya en un 200avos posiblemente tenga problemas por la velocidad de escaneo de mi sensor y demás, por lo cual un 200avo, un 204, un 400avo empiezo a tener problemas de flicker de nuevo con la mayoría de las cámaras que no son global shutter y captan todo a la vez. Si avanzamos entonces y definimos una escala en la cual podemos llegar a trabajar, lo que vamos a ver ahí es que encontramos en un 48avos y en un 50avos de segundo los valores de cine, ¿sí? Pero yo puedo llegar a necesitar congelar el movimiento para un deporte, por ejemplo, o yo puedo llegar a necesitar bajar la luz, porque afuera hay mucha luz. Entonces ahí están esos valores que podemos llegar a usar: un 100avos, que tiene la mitad de la luz que un 50avos, un 200avos, que tiene la mitad de la luz que un 100avo, etc. Y ahí ir disminuyendo cada vez más la cantidad de luz. Es muy fácil, cuando uno está empezando, confundirse y decir, bueno, entonces si estoy en un 100 y me voy en 200avos de segundo, tengo más luz, un stop más. No, eso es erróneo, porque esto es una fracción. Yo estoy teniendo la mitad de luz. Al segundo lo estoy dividiendo en 100 partes. O lo estoy dividiendo en 200 partes. Si lo dividí en 200 partes, cada parte es más pequeña, ¿sí? Entonces, cada vez que yo tengo un 200, un 400avo, un 1000avo, estoy teniendo cada vez menos luz, ¿sí? Pero esta escala, lo bueno es que es completamente lineal, así que yo puedo decir que si estoy en un 50 de segundos y me voy a un 100, entonces efectivamente bajé un stop. Y ahí empiezan a aparecer algunas cuestiones que son importantes. Por lo general, cuando queremos variar la cantidad de luz y estamos comenzando, lo que hacemos es nos vamos afuera en un exterior y como sobra tanta luz, pero tanta luz, cerramos el diafragma. ¿Cuál es el problema de esto? Cerrar el diafragma lo que va a hacer, me va a traer algunas consecuencias que ya charlaremos en el capítulo de profundidad de campo, pero es un problema. Entonces yo puedo llegar a decir, bueno, bajo el ISO. La verdad es que ISO 100, como es el mínimo que tienen las cámaras, en un exterior sigue siendo mucha luz. Entonces, ¿cuál es la última opción? Cuando ya sé que no tengo que cerrar el diafragma por algunas cuestiones que charlaremos después. Bueno, bajo el tiempo. Pero con el tiempo, ¿qué pasa? Pierdo el motion blur, ¿sí? Entonces la gente se mueve tan perfecto y duro que se ve como una estética, que decimos una estética video, una estética que no se parece al fílmico. Esta diferenciación entre el video look y el film look o el cinema style, el estilo de cine o el estilo del video, son estas cosas que son importantes mantener. Si yo quiero hacer algo que se parezca a lo que tradicionalmente era el cine, entonces el tiempo no lo voy a variar nunca o casi nunca, porque si yo tengo acción no puedo hacer que todo se vea borroso porque efectivamente se va a ver feo. Pero si yo tengo una acción donde me manejo entre un 100avo, un 200avo si hay mucha acción, pero cuando no hay acción vuelvo a un 50, por ejemplo, que es lo que tradicionalmente trabajamos, estaré bien. Pero ¿qué hago entonces con esos exteriores? Bueno, trabajamos con este tipo de filtros que se llaman filtros ND. Son pequeños filtros que vamos a colocar delante de nuestras cámaras con el fin de reducir la cantidad de luz. Si ustedes se fijan, bueno, más allá de la reflexión que no deberíamos tener porque esto estaría dentro de un matebox, esto lo único que está haciendo es atenuando la cantidad de luz que llega al lente, ¿sí? Y cada uno de estos filtros ND lo que va a hacer efectivamente es variar menos un stop, menos 2 stops o menos 3 stops, ¿sí? Si yo estoy trabajando en un 50avos y me quiero ir a un 100, debería pensar, si no me conviene más, poner un filtro que baje un stop. Si yo me iba a ir a un 200, me conviene pensar en por qué no pongo entonces un filtro que baje 2 stops. Y si yo me iba a ir a un 400, mejor pongo un filtro que baje 3 stops. Esos filtros se llaman filtros de densidad neutra o filtros ND, ¿sí? Los filtros de densidad neutra o ND son los que van a bajar a todas las longitudes de onda por igual. No me van a afectar al color, ¿sí? Y eso es fundamental porque es un filtro que yo debería poner y que sea invisible, ¿sí? Que no me produzca ningún tipo de alteración en los colores. El ND que baja un stop recibe el nombre de ND3 o mejor dicho ND 0.3. El ND que me baja 2 stops, el ND6, y el ND que baja 3 stops, el ND 0.9. Y se imaginarán que esto continúa 1.2, 1.8, etc., ¿sí? El valor de ND3, ND6 o ND 0.3 y demás surge del logaritmo de la pérdida de luz. Si yo tengo el logaritmo de, sería 0,5 en este caso, me daría entonces el resultado de
0,3, etc. 0,25 o puedo llegar a ser 0,12, 0,5, etc. Y en este caso yo voy a obtener cada uno de los valores de NDs que estaría necesitando. El ND yo lo puedo combinar. Lo que yo puedo hacer es combinar un filtro de ND que me baje los primeros 3 con un ND9 y lo siguiente que puedo hacer es un filtro que me baje un stop más con el ND3, por ejemplo, ¿sí? Si es que no tengo la posibilidad de acceder a un filtro que me baje 4 stops de una primera entrada. Entonces de esta manera yo ahí estoy controlando el ingreso de luz sin sacrificar mi motion blur. Eso es típico. Y si ustedes miran situaciones en donde están en exterior, posiblemente en el matebox, que es esa cajita con aletas que se pone delante de la cámara, haya algún filtro y posiblemente ese filtro, si era un exterior, sea un filtro ND. Existen ND graduales también, por ejemplo, Barry Lyndon está lleno de ejemplos de ND graduales donde se ven a veces los bordes. Hay que tener cuidado porque un ND gradual es un filtro ND que va de gris a transparente. Entonces ese gris lo podemos usar en la parte alta de un cielo, lo podemos usar en la parte baja con una nieve, por ejemplo, ¿sí? Y se pueden rotar también, pero hay que tener mucho cuidado si entra un edificio, si entra un árbol, porque lo que nosotros estemos interponiendo ahí lo va a bajar en exposición. Yo puedo tener un ND3 donde arriba bajé un stop y en el medio nada, un ND6 donde arriba bajé un stop y en el medio nada, un ND9, y eso ya empieza a ser bastante violento, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado porque cualquier edificio que yo ponga ahí lo voy a sombrear gradualmente, ¿sí? Y es un error bastante típico, pero bueno, el espectador posiblemente no se dé cuenta, pero sí es algo que es irreal, ¿sí? Si nosotros entonces analizamos toda la parte de cine, estará comprendida entre un 24avos y un 1000avos de segundo. Pero la realidad es que las cámaras de cine tradicionalmente no podían trabajar a un 24avo por segundo, porque nosotros teníamos una película que se tenía que transportar hacia algún lado, ¿sí? Cuando hablábamos del obturador circular, lo que decíamos es que tenemos película virgen, tiene que llegar a la película expuesta. Y lo que hacía era la hacía pasar por delante del sensor, delante del plano focal, mejor dicho, la cámara, y la película se tenía que quedar quieta, luego transportarse, quieta, luego transportarse, quieta, luego transportarse. O sea que si estábamos trabajando a 24 cuadros, la mitad del tiempo está quieta, la mitad del tiempo se transporta. Eso me da como resultado el obturador de un 48avos por segundo. En cine, a 24 cuadros con película que se tiene que desplazar, no puedo grabar a una obturación más larga, ¿sí? Porque en algún momento tengo que transportar mi película y mecánicamente no se estaría pudiendo hacer. Entonces lo que podemos llegar a encontrar únicamente en las cámaras digitales es un obturador que corresponde a un 24avos, porque tenemos un obturador electrónico. No hay película que transportar hacia ningún lado. Entonces en ese caso podemos llegar a utilizar un 24avos, o si pensábamos que el obturador equivalente a un 48 era 180, el doble podría ser un obturador de 360 grados, ¿sí? También sería equivalente y válido. Muy bien. Como pequeña ayuda de memoria, acá lo que tenemos es que un 48 y un 50 dibuja el movimiento y por debajo de un 200, un 1000avo, lo que obtenemos son valores que congelan el movimiento. Deportes, es conveniente trabajar con obturaciones breves, pero no buscan ser cine, buscan reproducir el partido de fútbol, de tenis, de vóley, ¿sí? Sin tener un desenfoque. Pero si yo estoy haciendo cine, entonces trataré de emular ese motion blur. Pasando al siguiente elemento fundamental de la tríada de exposición, podemos hablar de la apertura de diafragma. El diafragma es un mecanismo de aspas, ¿sí? Un mecanismo de aspas que nos va a permitir regular el ingreso de luz que llega desde el exterior al interior de la cámara, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tomáramos este lente que tenemos por aquí, podemos llegar a ver que ahí se está abriendo y cerrando un mecanismo de diafragma, ¿sí? El cual yo estoy accionando de manera manual. No se va a llegar a ver demasiado por aquí, pero ahí vemos cómo se van solapando cada una de estas aspas, ¿sí? Mediante accionar este mecanismo yo voy a regular entonces la cantidad de luz que llega desde el exterior hacia el interior del plano focal.
La cantidad de aspas que tenga el lente, la forma que tenga de esas aspas el lente va a determinar el desenfoque que vamos a obtener de fondo, lo que se conoce como el bokeh. Mientras más aspas tenga ese mecanismo, más perfecto o más redondo va a ser, y es más o menos como ve el desenfoque en nuestro ojo. Un desenfoque donde un punto se transforma en una esfera, por ejemplo, y nos hace esos efectos de noche donde el fondo se nos desenfoca y vemos el alumbrado público que son esferas, las luces de Navidad que se transforman en esfera bien redonda y demás. Pero conforme yo tenga menos, por una cuestión de costos, por ejemplo, menos aspas, puedo llegar a variar y ver de maneras medios raras esos desenfoques de los puntos que se transforman en una esfera. Bien. A ver, si lo tenemos que pensar como una cuestión bastante simple, lo primero que podemos decir es que un diafragma abierto permite mayor ingreso de luz y un diafragma cerrado permite menos ingreso de luz. Acá lo que podemos llegar a ver es una potencial escala de diafragma. En este caso lo que vamos a ver es que la apertura de este diafragma se mide con el valor F, ¿sí? F, S, F, stop, ¿sí? Es el número de la apertura del diafragma y es como lo vamos a encontrar en el costado de los lentes o en la pantalla de nuestra cámara. En este caso imaginemos que partimos de una medición F2 y alguien me propone, estoy un stop sobreexpuesto, ¿sí? A partir de leer el fotómetro de luz reflejado de la cámara, lo que fuera, estoy un stop sobreexpuesto, más un EV, me dicen, ¿sí? Entonces yo ¿qué tendría que hacer? Suponiendo esta escala, si estoy un stop, vamos a suponer que estábamos un stop subexpuesto, mejor dicho, dados los fines de la diapositiva, tengo que abrir mi diafragma. Estaba un stop subexpuesto, tengo que abrir el diafragma, un stop. Pareciera, según esta escala, que si estoy en F2, entonces me tengo que ir a F1. Sin embargo, esto no es así, porque esta escala no es lineal. Para obtener el doble de luz, lo que tengo que hacer es obtener el doble en esta superficie, agrandar el doble del estenopo, podríamos llegar a decir, que es en este caso este sistema de diafragmas que permite el ingreso de luz, duplicar esa superficie, y eso corresponde por multiplicar o por dividir por raíz cuadrada de 2 o por 1.4. Recordar 1.4 va a ser fundamental. Cada vez que nosotros querramos tener el doble o la mitad de luz, vamos a tener que multiplicar o dividir por esto que para nosotros va a ser una constante llamada 1.4. Vamos a pensar en lo siguiente. Tengo un diafragma de F2. Si yo tengo que abrir el diafragma, tengo que achicar el número F, al parecer, según lo que me indica esta escala. A medida de que yo achico el número F, F1 por ejemplo, el diafragma se abre. A medida de que yo cierro el diafragma, el número F va creciendo. Esta relación inversa a veces es medio confusa. Pareciera que a un número F más grande debería ser más luz, pero no es así. Mientras más grande el número F, menor tamaño de diafragma. Mientras más grande el número F, menor luz llega entonces al sensor. Entonces, si yo tuviera que obtener un diafragma un stop más abierto, lo que tendría que hacer es dividir a F2 por 1.4. Si yo divido a F2 por 1.4, lo que me va a dar es 1.4. Si 1.4 lo divido por 1.4, me va a dar F1. Y a partir de esto yo puedo hallar entonces la escala de diafragma completa. Vamos a multiplicar, por ejemplo, F2 por 1.4 me da 2.8, F2.8 por 1.4 me da F4, F4 por 1.4 me da 5.6, etc. Y ahí voy completando la escala de diafragmas entera. Si yo parto, por ejemplo, de un diafragma F, vamos a decir F2, por ejemplo, y quiero hallar un stop más abierto, será F1.4, ¿mediante qué? Mediante dividir por la constante de 1.4, ¿sí? Si yo quiero hallar otro más, me va a dar F1, ¿sí? Si yo quiero hallar otro más, tengo que multiplicar por 1.4, que me va a dar F2.8. Si yo multiplico, me va a dar F4, otro stop, otro más me va a dar F5.6, otro más me va a dar F8, ¿sí? Yo podría llegar a ver entonces que todos estos están separados entre sí por un stop completo, ¿sí? Cada uno está permitiendo el doble
o la mitad de luz llegando a la cámara. Si yo cometiera el error de decir F2 es el doble de luz que F4, solo por pensar que este 2 es la mitad, digamos, que 4, estaría cometiendo un error. Pero sí me sirve saber que esta escala no es lineal. Pero el doble del número F, por ejemplo, F4, es un stop menos. Y la mitad del número F son 2 stops más. ¿Sí? El doble del numerito o la mitad del numerito son 2 stops. Y eso es bastante práctico a la hora de pensar cómo poner filtros. Hay un filtro que dijimos que baja 2 stops, por ejemplo, el ND6, que baja 2 stops de luz. Entonces, si yo estoy en F4 y quiero abrir mi diafragma por un motivo llamado profundidad de campo, que ya hablaremos, y tengo un filtro ND6, el cálculo es muy fácil. Estoy en F4. Tengo un filtro que baja 2 stops. Tengo que abrir 2 stops. ¿Cuántos son 2 stops más? La mitad del numerito. ¿Sí? Cuando saco el filtro, entonces me vuelven a subir la luz porque saqué el filtro que bajaba 2. ¿Cómo vuelvo? A partir de 5 o 6 a cerrar 2 stops. El doble del numerito. De 5 o 6 me iré a 11. ¿Sí? Entonces de esta manera yo puedo completar la escala de diafragma de una manera muy simple. Vamos a proponer lo siguiente. Vamos a partir de una medición de F1. Voy a omitir el valor F solo porque me es más fácil dibujar. Pero si parto de F1, ya puedo completar absolutamente todo lo demás. Porque la constante va a ser por 1.4. Muy bien. Entonces yo ya tengo estos valores y no necesito calcular ni dividir más nada. Porque esto es un valor, esto es otro valor, un stop más. Y esto es otro valor, un stop más que el 1.4. Pero si lo completo así, esto era F2, porque son 2 stops, el doble del numerito. Acá tendré 2.8, el doble del otro numerito. Y ahí entonces yo ya sé que voy a tener 4, de nuevo el doble del número el siguiente 5, 6, el siguiente 11, etc. ¿Sí? De esta manera yo puedo, F8, perdón, y luego F11. De esta manera yo puedo ir completando la escala de diafragma de una manera bastante fácil, sabiendo que arrancamos por 1 y que la constante es 1.4 y que el doble del numerito son 2 stops, menos en este caso si era el doble. ¿Sí? Eso es una forma que a mí me ha resultado bastante fácil de recordar la escala de diafragma. Puede que a alguien le resulte más fácil hacer por y dividido 1.4. A mí me suman las dos cosas, por y dividido 1.4 y por el doble y la mitad del numerito, que son 2 stops. Lo que vamos a ver es que este número F, ¿sí? F-stop, F-number, apertura relativa o un FS, lo que estamos viendo ahí como las distintas formas de llamar a la apertura de diafragma, surge en realidad de un cálculo matemático. ¿Sí? Este cálculo matemático que va a devenir el número F es la distancia focal dividido la apertura real. Si yo tomara, por ejemplo, el lente y midiera, no lo puedo hacer efectivamente dentro del lente, pero y midiera cuánto mide la apertura de esto, entonces yo puedo agarrar y tomar una medición con el escalímetro y decir mide tantos milímetros, por ejemplo, mide 25 milímetros la apertura de ese diafragma. ¿Sí? Eso es lo que conocemos como la apertura real, efectiva. ¿Cuántos milímetros mide entonces la apertura de mi diafragma? Bien, si nosotros dividimos la distancia focal dividido la apertura real, en este caso estamos suponiendo que tenemos un lente que indica que son 50 milímetros de distancia focal. Eso nos lo dice el fabricante del lente, por ejemplo. Y tenemos una abertura real medida con un escalímetro, por ejemplo, de 25 milímetros. Si yo hago esta cuenta, me da entonces que obtengo un diafragma de F2. En este caso, para 50 milímetros, una apertura de 25 milímetros, lo que me da es un diafragma F2. No hay que perder de vista que este número F es un cálculo matemático, nos va a servir para nuestro todos los días. El número F está encontrado en los fotómetros, en los instrumentos de medición, ¿sí? Lo vamos a poder usar bastante, pero es un cálculo matemático, y cuando hablemos de los valores T de diafragma, vamos a ver a qué me refiero.
Si nosotros entonces sacamos en limpio la escala de diafragma, obtenemos esto: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5, 6, 8, y esto continúa 11, 16, 22, 32, etc. ¿Sí? Y lo que podemos encontrar es sobre la derecha lo que hablamos de full stop. ¿Sí? Los stop completos, las variaciones de stop completos partiendo a partir de 1 y 1.4, etc. Pero si yo hiciera la raíz cúbica de 2, en este caso lo que voy a tener es 1,12. Entonces 1 por 1,12 y a partir de ahí, siempre por 1,12 dividido por 1,12, obtengo tercios de diafragma. Un stop 1/3, un stop 2/3, dos stop 1/3, etc. Es como podríamos llegar a usarlos, es como podríamos encontrar en los instrumentos de medición, pero siempre es 100% recomendable, de ser posible, utilizar lo que llamamos diafragmas plenos. ¿Qué son los diafragmas plenos? Estos que son múltiplos de 1.4, porque son más amigables de trabajar, porque son los que están disponibles en todos los lentes y porque son los que están disponibles en todos los instrumentos de medición. Los tercios de diafragma a veces están representados con puntitos: un stop 1/3, un stop 2/3, dos puntitos, pero no obtenemos estos valores como 2.24 de diafragma, 1.8. Es muy habitual encontrar un lente 50 mm 1.8, pero ¿cuál es el asunto? Si yo parto de 1.8, después todos los cálculos de stops, los cálculos que tengo que hacer de compensación son más difíciles, ¿sí? 9.5, digo, puedo llegar a tener cámaras con tercios y cámaras con cuartos, digamos. Son valores raros, difíciles de encontrar en los instrumentos de todos los días. Entonces la recomendación es siempre diafragmas plenos: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5, 6. Todos los que encontremos en la columna de la derecha. Y a partir de ahí, entonces, trabajar con esos valores. Si yo tengo un lente 1.4, resignaré ese tercio y trabajaré con un lente 2, por ejemplo, ¿sí? En vez de 1.8, perdón. Si tengo un lente 1.8, trabajaré en 2. Si tengo un 1.4, puedo arrancar en 1.4, pero tenemos que tener en cuenta que el diafragma de un lente, cuando está muy abierto, posiblemente nos haga exhibir lo que conocemos como aberraciones cromáticas. Todos los lentes rinden mejor ópticamente a partir de 2 stops a 3 stops más cerrados de su máxima apertura. Es decir, si era un lente, imaginemos, un lente f1, quizás en f2 o 2.8 recién empieza a comportarse ópticamente bien, permitiendo mayor definición, ¿sí? Ojo, que si yo cierro demasiado el diafragma, voy a obtener lo que se conoce como difracción de la luz. O sea que si trabajo con f32, f22, por ejemplo, en los extremos, también tengo otro tipo de problema que tiene que ver con la difracción de la luz. Entonces el punto dulce, se le llama el sweet spot de los lentes, está comprendido entre el f4, por ejemplo, y el f8 o el f11, depende de la apertura máxima y mínima del lente. Por último, lo que tendríamos que conversar es lo que se conoce como la sensibilidad de la cámara. Cuando hablábamos de la sensibilidad en el fílmico, hablábamos de cambiar la película. Si alguno de ustedes fue a comprar película cuando sacaba fotos en cumpleaños, en fiestas, en la vida analógica, para cambiar la sensibilidad tenía que cambiar la película, ¿sí? Nosotros podríamos forzar en revelado, pero efectivamente lo que determinaba la sensibilidad de la película, y en el fílmico de cine era exactamente lo mismo. Yo quiero más sensibilidad, tengo que cambiar el chasis de la película, ¿sí? Yo no puedo hacer como en mi cámara digital, que pulso un pequeño botón y subí la sensibilidad. Tenía que cambiar la película. Bueno, en digital la ventaja es que yo puedo subir el ISO, bajar el ISO con un botón. Si tenemos que pensar entonces cómo es esta negociación. En fílmico y en digital, a mayor sensibilidad, mayor luz registrada, y a menor sensibilidad, menor luz registrada. Pero lo que se aclara acá es que lo que estoy sacrificando o lo que estoy negociando es el ruido, ¿sí? Si vos querés más luz, podés obtener más luz subiendo la sensibilidad. Pero si estabas en fílmico, posiblemente tengas un grano más grande, ¿sí? La película obtiene mayor sensibilidad mediante un grano de mayor tamaño que capta más luz, además de que es más sensible por cuestiones, digamos, químicas, pero ese grano es más grande.
Entonces cuando lo proyectes y lo amplíes, naturalmente una pantalla gigante, un fílmico chiquitito, lo amplíes en una pantalla realmente gigante, ese grano va a ser visible, ¿sí? Entonces ese es el tema de el grano en la película de fílmico. Y en digital lo que vamos a obtener es amplificado mediante una parte electrónica o amplificado mediante cálculos matemáticos, voy a obtener problemas de ruido. Te di más luz con la amplificación que la cámara permita, te di más luz, pero eso va a ser ruido, y hay algunos ruidos que son bastante feos de ver. Vamos a intentar entender un poco cómo es el ruido en una cámara digital. Nosotros tenemos un fotocito el cual va a captar luz, ¿sí? Es una célula fotovoltaica la cual recibe la incidencia de luz y la va a transformar en voltaje. Un pequeño voltaje, muy pequeño de hecho. Entonces eso tiene que ser amplificado para poder ser utilizado de mejor manera. Y podemos llegar a tener dos formas, una etapa analógica y una etapa digital. En la etapa analógica, en la etapa previa al conversor analógico digital, el fotocito entrega una determinada cantidad de voltaje y yo la puedo amplificar electrónicamente con un transistor, por ejemplo, y hacer que esa señal suba. Esa señal entonces después puede ser enviada con un mejor nivel a un conversor analógico digital. Luego de que pase por el conversor analógico digital, lo que puede llegar a hacerse es que vos les pidas a tu cámara que suba un poco más la señal, pero en este caso de manera digital. Entró uno, entrégame dos. Eso es fácil. Una vez que tenemos la señal convertida a digital es realmente fácil. Pero ¿cuál es el inconveniente acá? Si yo tenía una amplificación analógica, puedo llegar a meter interferencias a nivel ruido, a nivel calor. Todo eso genera ruido, digamos, y el calor, los componentes electrónicos que se cruzan, depende de cómo se crucen y demás, van a generar calor, y ese calor se va a mezclar con la señal y va a generar ruido, ¿sí? En la etapa digital, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Si el ruido o si la señal, pensemos, es muy baja y yo la quiero ampliar, lo que voy a tener ahí son potenciales errores, si lo estoy haciendo de manera digital, potenciales errores que me den algo donde a veces medio rojo, a veces medio verde, a veces medio azul. No son valores reales porque los estoy inventando a nivel digital. Pero si había muy poca información, esos errores, esa información nueva puede llegar a fallar. Y eso se ve como un ruido RGB que se ve bastante feo. Ese pequeño ruido hormigueo digital es muy feo, y el ruido del fílmico, el grano, mejor dicho, el fílmico, era bastante orgánico, ¿sí? No había variaciones de colores. En cambio el digital sí. ¿Sí? Entonces acá lo que podemos llegar a ver en el gráfico es que el fotocito entrega voltaje, una etapa de amplificación analógica lo amplifica, hay una conversión a digital y yo ahí puedo tomar una decisión. Hay cámaras que lo entregan directamente en un archivo RAW sin amplificar digitalmente, y eso se graba, y yo en postproducción puedo cambiar un poquito más el ISO, ¿sí? El sensor tenía una sensibilidad propia y vos en postproducción subías o bajabas. Si el sensor quemó porque tu sensibilidad registró más luz de la que debía, eso igual es un problema, no lo voy a poder recuperar, ¿sí? Pero supongamos entonces que pasa en el otro caso, que es la mayoría de las cámaras de DSLR con las que vamos a trabajar en general. Fotocito registra señal, se amplifica analógicamente, conversor analógico digital y luego amplificala digitalmente. Eso queda grabado en un archivo comprimido, por ejemplo, y la amplificación digital tampoco se puede volver atrás. Entonces más vale que preste atención y que esas decisiones las tome a conciencia. Si analizamos, por ejemplo, el fotocito este, vamos a encontrar en el gráfico que registró una señal en negro y un ruido de fondo, ¿sí? Una señal más abajo, que está presente en el sistema, ¿sí? El sistema electrónico de la cámara va a tener ruido. Y ahí tenemos lo que se conoce como la relación señal-ruido de la cámara. Nosotros quisiéramos tener la señal muy arriba y el ruido muy abajo, por ejemplo. Eso sería lo ideal. Bueno, el ruido está presente y la señal está presente. Yo tendré que tratar de negociar con eso. En el primer caso se supone un ISO 100, ¿sí? Mientras más bajo sea el ISO, menor luz registrada, decíamos. Entonces
lo que tengo es un piso de ruido determinado. Si yo quiero más luz, en el siguiente ejemplo lo que se muestra es que a ISO 200 subió la señal, pero también subió el ruido, ¿sí? Ahí tengo más 12 dB, ¿sí? Porque de 100 a 200, más 1 dB, perdón, sería. Perdón, 400 tengo en el ejemplo. Así que son 12 dB. De 100 a 200 es 1 dB, de 200 a 400 es otro dB. Así que ahí me subió 12 dB la señal, pero también subió el ruido, ¿sí? Proporcionalmente subió el ruido. Si yo sumo en el otro caso más 4 dB para irme a ISO 1600, subió muchísimo más el ruido. ¿Cuál es el inconveniente? Si miramos la señal, en el caso de abajo, lo que vamos a ver es que está muy elevada. Fíjense que ya llega como al 25% de los posibles valores que puedo llegar a tener. Entonces ese nivel de ruido va a ser muy alto y yo lo voy a ver. Cuando en el caso de arriba el ruido estaba cerca del nivel de negro, entonces yo posiblemente no lo vea, ¿sí? Esto es típico de los sensores digitales y cada cámara se comporta de una manera. Hay cámaras donde el ruido está muy abajo y la señal muy alta, ¿sí? La relación señal-ruido es muy grande, lo cual es bueno. Y hay cámaras que no tienen mucha relación señal-ruido. Entonces cuando yo levante un poquito la señal, ya estaba mezclada con el ruido. Entonces yo te levanto la señal, pero te levanto el ruido y separarlos o filtrarlos después va a ser difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene hacer con esas cámaras? Si me falta luz, abro el diafragma. Si no puedo abrir el diafragma, agrego luz. Si no puedo hacer ninguna de las dos cosas, que Dios me ayude, porque en realidad ahí no tengo una solución técnicamente muy piola, digamos. Entonces, si nosotros miramos estos dos ejemplos, lo que vamos a tener por acá es ISO 200 y abajo ISO 400. El ISO va a afectar a la nitidez de la imagen, puede llegar a afectar también a los colores, ¿sí? Si yo expongo la imagen y la quiero recuperar, por ejemplo, después posiblemente pierda color, pero también cuando grabo con ISOs muy altos a veces pierdo color, ¿sí? Aunque la imagen no esté subexpuesta. Entonces va a tener sus consecuencias. Como regla general, a partir de lo que se ve en la imagen, ISO 200, menor ISO, tiene menos ruido. ISO 3200, mayor ISO, registró más luz. Acá lo que se hizo, se compensó la exposición, así que evidentemente al ISO 3200 habrán cerrado el diafragma o lo que fuera. Efectivamente esta imagen debe ser una composición digital en realidad, pero el ruido es mayor. Entonces la regla general sería: tratemos de mantener el ISO lo menor posible, el ISO mínimo de nuestra cámara. Esto es una regla general 100% válida para la mayoría de los casos. Canon T2i, Nikon 3100, etc. es válido. Pero si trabajamos con cámaras que graban en RAW, donde la etapa de amplificación digital no está cerrada, donde el sensor trabaja en una amplificación nativa, quizás mi ISO es 800, como por ejemplo la cámara que estamos viendo ahora. Si yo grabo con un ISO más bajo, lo que voy a obtener es que quizás no está quemando la imagen en los instrumentos de medición, pero el sensor ya se sobreexpuso al máximo, ¿sí? Podemos llegar a omitir esto y lo hablaremos en otro capítulo de pruebas de cámara, pero lo importante es someter las cámaras que tenemos en cada caso a prueba. Si nosotros visualizamos entonces la escala de sensibilidad, por lo general, en casi todos los casos, se parte de 100 asas, ¿sí? Pero es cierto que también hay cámaras que parten de 200 y hay cámaras que parten de 50, lo cual es bastante práctico. Pero asumimos entonces como regla general que podemos hablar de las 100 asas, 200 asas, 400 asas, 1600 asas, 3200, etc. Esta escala es lineal. ISO 100 es la mitad de luz que ISO 200. 200 es la mitad de luz que ISO 400. O mejor dicho, ISO 800 me da el doble de luz que ISO 400 y demás, ya que estamos hablando de sensibilidad. Esos son lo que usaríamos como valores plenos. Sin embargo, también tenemos los tercios, que es por multiplicar o dividir por 1,25 como constante, y lo que nos va a dar son los valores que tenemos por el lado de la izquierda, ¿sí? 125, 160, 250, 320 y demás. Recomendaríamos trabajar realmente con valores plenos, pero hay algunas cámaras como las Canon que trabajan de manera más nativa, donde tenemos, si nosotros pusiéramos la tapa en el lente, ¿sí?, y subiéramos el ISO, deberíamos ver que a medida que subimos,
el ISO, el ruido es mayor. Pero da la casualidad que Canon en múltiplos de 150 funciona mejor. Entonces, por ejemplo, si tenemos ISO 320, quizás tiene menos ruido que ISO 250. Quizás tiene menos ruido que ISO 200. ¿Sí? Porque es múltiplo de 160. Claramente, si esta comparación la hacemos separando mucho, digamos, con el aledaño va a funcionar, ¿sí? Pero si lo usamos en múltiplos de 150 va a tener un mejor rendimiento el sensor. No obstante, en la mayoría de las cámaras el ISO que recomendaríamos usar sería ISO 100, 200, porque es mucho más fácil de compensar y demás, usando filtros, abriendo, cerrando diafragma y demás, ¿sí? Pero más que nada por ese tipo de recomendaciones. Si tenemos que sacar una conclusión de todo esto, lo que podemos hablar es de que el tiempo, mientras más breve, entiéndase, y mucho cuidado con esto, un milavo, por ejemplo, el número, digamos, es más grande de esa fracción, se divide entre más partes el tiempo, ¿sí? La fracción es más breve. Un movimiento más breve congela el movimiento, ¿sí? Me servirá para deportes, quizás me sirve en algún exterior si no tengo filtros ND, pero congela el movimiento. En cambio, un tiempo más largo, un 50avos, un 48avos, un 24 en el caso de cine digital, con cámaras que no son mecánicas. Ahí lo que tengo es este bello y hermoso motion blur que todos conocemos por nuestro ojo y por las películas, ¿sí? Entonces el tiempo negocias movimiento. Ojo con el flicker también, que es otro aspecto que si hacemos coincidir con un 50avo en Argentina estamos muy bien. En Estados Unidos un 24 o un 60 van a funcionar bien. Diafragma es algo que todavía no conversamos en cuanto a la negociación de luz, pero mientras más abierto, más luz, ¿sí? Mientras más abierto, menor el número F. Y ahí lo que vamos a ver es que menciona que hay más, mientras más cerrado, dice arriba, yo empecé arrancando por el más abierto. Si es más abierto, menos objetos en foco. Y si es más cerrado, por ejemplo F22, F11, lo que voy a tener es más objetos en foco. Y eso va a ser algo fundamental, porque luego el día de mañana, cuando hablemos, por ejemplo, de cómo transmito un mensaje, cómo desenfoco un fondo, etc., ahí vamos a empezar a hablar de profundidad de campo, que es efectivamente cómo lo llamamos a este desenfoque, y es lo que va a definir entonces qué dejamos afuera, cómo aislamos un personaje, dónde centramos la atención, etc. Y eso lo logramos abriendo y cerrando el diafragma, entre otras cosas. Y por último, abajo lo que vemos es la sensibilidad. Mientras más sensibilidad, bueno, quedó medio desordenada, mientras más sensibilidad vamos a tener más registro de luz, pero más ruido. Y mientras menor sensibilidad, por ejemplo ISO 100, vamos a tener menos luz registrada, o vamos a estar bajando la luz mediante el ISO, pero vamos a tener menos ruido. Entonces, mediante manejar este tipo de aspectos dentro de la tríada de exposición, yo puedo obtener negocio de luz, ¿sí? Y variar un stop con diafragma va a ser lo mismo que variar un stop con tiempo, y lo mismo que variar con sensibilidad, ley de reciprocidad, ¿sí? Pero en cada uno de los casos voy a obtener un valor totalmente distinto, técnicamente, narrativamente, estéticamente, ¿sí? Y todo esto lo tengo que hacer siempre pensando en no perder la premisa de yo tengo que registrar textura en alta y en bajas luces.